Y tengo entendido, Octavio, que ahorita nos va a acompañar Ricardo. Ricardo, ya te vi, doctor Ricardo Méndez. Bienvenido a Hacer un Trueque. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Felicidades también al doctor Máximo Carvajal. Me sumo a las felicitaciones de sus cumpleaños. Bueno, vamos Espero a... que lo hayan apapachado mucho. Perdón por interrumpir. Bueno, ya les compartí aquí la presentación. Ya, se ve perfectamente. Voy a platicarles brevemente pues, algunos puntos que considero relevantes sobre las actualizaciones que se dieron a conocer, que evidentemente pues, van a tener un impacto el próximo año. Ya habíamos platicado en alguna sesión acerca de la reforma al Código Fiscal de la Federación y que era pues evidente que se veían algunos cambios que iban a trascender sobre todo en la parte de la miscelánea de comercio exterior. Y bueno, pues también vamos a hablar acerca de las modificaciones que tuvo una nueva sección de la resolución miscelánea fiscal, ¿no? Y también, si alcanza el tiempo, comentar ahí brevemente unos anteproyectos que todavía se encuentran dentro de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, que tiene que ver con las reglas y criterios en materia de comercio exterior por parte de la Secretaría de Economía y el acuerdo que es utilizado para la determinación del origen y aplicación de medidas no arancelarias, ¿no? Bueno, pues iniciamos con lo que vienen siendo las reglas generales de comercio exterior para este 2022 y bueno, pues aquí la parte, creo que relevante fue el tema de la extensión del plazo de la declaración del folio del CFDI con complemento carta aporte y que evidentemente esto pues va a ser utilizado hasta el 31 de marzo de 2022. De manera general, no hubo tantos cambios tan sustantivos, salvo ese que les acabo de comentar, pero algunos puntos que deseo resaltar, pues son los siguientes, ¿no? En cuanto, por ejemplo, la regla 1.1 hace mención que cuando las disposiciones generales refieran, en este caso al CFDI o en los complementos, en particular pues al complemento de comercio exterior de la regla 3.138, 3.139 y obviamente con la carta porte, el complemento de carta porte, que también aquí fueron modificadas varias disposiciones, en particular considero las más relevantes pues es la regla 3.138, la 2.412, que antes era la 2.411, y hay otras disposiciones también ahí que son importantes porque hacen mención de esta nueva sección. Y también, bueno, pues este dispositivo hace mención a que las cantidades, sobre todo las relacionadas con las multas, son de carácter informativo. Si ustedes analizan esa disposición, todavía en particular esa refiere al anexo 2 y sabemos, bueno, pues que ya tuvo un cambio, que en este caso sería el anexo 13 y también, bueno, pues menciona que todas las facilidades que se encuentren en estas disposiciones generales podrán ser aplicadas sin perjuicio de que las autoridades fiscales, bueno, pues lleven a cabo sus facultades de comprobación. Como les decía, hubo unos cambios, sobre todo en la numeralia de los anexos. Si ustedes recordarán, por ejemplo, no existía el anexo 13, el anexo 18, con respecto a las reglas del 2020. En algún momento, en algún periodo, llegaron a existir. Y bueno, pues lo que sucedía es que se iban sumando numerales, ¿no? Era el anexo 31 llegaba, pero en realidad no contábamos con todos los anexos y había otros, por ejemplo, en el caso del 1, que teníamos el de los formatos, que era el anexo 1A. Entonces, lo que se hizo aquí fue reordenar
la numeralia de los anexos y bueno, pues en este caso, pues obviamente se modifican todas las reglas que hacen referencia, como les digo, a estos nuevos numerales, ¿no? De manera específica, por ejemplo, la 131 básicamente hace una precisión, que eso también lo vamos a encontrar en diversos dispositivos. En este en particular, si anteriormente hablaba pues de que no se requiere contar con padrón general o los padrones sectoriales en el caso de la introducción de vehículos nuevos y usados, bueno, pues ahora hace mención a las importaciones definitivas. Y así, por ejemplo, hay otras disposiciones que refieren al régimen de recinto fiscalizado estratégico y hoy en día pues ya dice régimen aduanero del recinto fiscalizado estratégico. Básicamente son cambios, bueno, pues, en el tema de la gramática, ¿no? Ahora, hay otro punto aquí importante. Recordemos que en cuanto a lo que viene siendo los supuestos de equiparable de contrabando del artículo 105 del Código, se modificaron dos fracciones, la 12 y la 13 de manera específica. Bueno, pues se elimina el párrafo segundo que hace referencia o que hacía referencia a que pues, no había posibilidad de que si la información había sido proporcionada de manera incorrecta por parte del importador o del exportador, pues no había ninguna penalización, en este caso para el agente aduanal. Como sabemos, esos párrafos fueron eliminados, por consiguiente, en este caso, en la regla 1413 del 2020, pues ya no fue publicada en estas disposiciones del 2022 y por lo tanto, bueno, pues se recorren ahí también los numerales de estas disposiciones, ¿no? En esta regla 1.415, pues básicamente es nueva y esto también tiene relación con respecto a las penalidades que establece el artículo 104 del Código Fiscal de la Federación. Ustedes recordarán que se adiciona un párrafo específicamente para señalar que tratándose de algunas inconsistencias que se hayan generado sobre el tema de los combustibles automotrices, pues a lo que viene siendo el importador se le va a cancelar el padrón de importadores y obviamente pues también ahí los sectoriales. Un tema interesante porque como sabemos la regla 133 habla de un procedimiento de suspensión, que es una medida cautelar, ¿no? Para que el contribuyente pues a través del procedimiento de reincorporación pues cumpla estas obligaciones. Sin embargo, aquí habla de cancelar y sumado a ello pues también menciona la cancelación de la patente del agente aduanal. En ese sentido, bueno, pues se incorpora esta disposición para precisar que cuando haya un procedimiento de cancelación y al final concluya en que efectivamente fue cometido el delito de contrabando, bueno, pues evidentemente va a ser cancelada esa patente, ¿no? Otro punto que les mencionaba, por ejemplo, el caso de la regla 1613 y la 1617, básicamente son precisiones en cuanto a referencia del régimen aduanero de recinto fiscalizado estratégico. Hay otro cambio también ahí interesante en la 1614. Esta es importante porque pues esta se relaciona básicamente con las operaciones de exportación cuando no aplica el artículo 2.5 del TEMEC, que es cuando se introducen mercancías no originarias y que posteriormente se exportan a Estados Unidos o Canadá u otros países. Entonces, tradicionalmente, pues aplicamos dos identificadores, que es el ST y el DT. De manera específica, pues, trae una nueva estructura, en particular la fracción quinta, que esta pues no estaba, llegaba hasta la cuarta y de ahí había párrafos y numerales. Bueno, pues creo que benefició esta nueva estructura. Hay algunas otras disposiciones que
traen una estructura nueva, por ejemplo, en el caso de la regla 251, que refiere al tema de regularización de mercancías que hayan ingresado al país sin cumplir las formalidades, también trae una nueva estructura. Sin embargo, el contenido es básicamente similar, ¿no? También hubo ahí unos temas importantes en lo que viene siendo el transporte ferroviario, porque fueron eliminadas estas dos disposiciones, la 1912 y 1913, entonces se recorrieron esos dispositivos. De igual manera, este también es un cambio importante que tiene relación con la reforma a la ley aduanera. Recordemos que cuando se publica la reforma fiscal, al final vienen otras reformas y de manera particular en la ley aduanera se derogó lo que es el artículo 16C y también hace referencia al artículo 36A, en fracción primera, lo que viene siendo sobre el tema de los dictámenes para cuando son mercancías que requieren de este tipo de dictamen, y básicamente está dirigido al tema de los combustibles automotrices. Entonces, en nuestro nuevo dispositivo, pues ya te indican pues las fracciones arancelarias, incluyendo el número de identificación comercial, que estarían cumpliendo con dicha obligación. Adicionalmente, bueno, pues hace énfasis en que en el traslado, perdón, en el traslado de este tipo de mercancía, pues debe de cumplirse con lo que viene siendo el CFDI con el complemento carta-aporte. Bueno, como les mencionaba al inicio de esta parte de las disposiciones generales, yo creo que esta fue de las que más estábamos esperando, porque sabíamos que a partir del 1 de enero del 2022, pues teníamos que declarar el folio fiscal del CFDI con complemento carta-aporte para efectos de que el agente aduanal realizara la transmisión de esa información y pudiese generar el número de integración, que es el que se declara en el formato del documento de operación para despacho aduanero, o en su caso, en este dispositivo electrónico, que evidentemente se trata del gafete único de identificación, para activar el esquema bajo el procedimiento de PITA, ¿no? Entonces aquí básicamente se extiende esa obligación hasta el 31 de marzo de 2022, por lo tanto, a partir de esa fecha, pues ya estaremos cumpliendo con este procedimiento. Por lo tanto, ahorita pues no hay que cumplirlo. Adicionalmente, bueno, pues que ni siquiera está todavía el manual de lineamientos de cómo es que debe transmitirse esa información. Y también es importante comentar, bueno, pues que hubo una modificación en cuanto a la mención de los numerales de las reglas, debido pues que, como sabemos, la resolución miscelánea fiscal pues también tuvo esta modificación. Y vale la pena mencionar que tanto para el esquema de PITA como para el procedimiento donde se utiliza DODA, hace la excepción de que este procedimiento no va a ser aplicado cuando se lleven a cabo operaciones conforme a la regla 2779. Y es que este nuevo dispositivo, ahorita lo vamos a profundizar más adelante, es el que aborda el traslado de mercancías cuando se utilice transporte extranjero. Entonces, esta parte ahorita la comentamos ya que veamos la sección 277 de la resolución miscelánea fiscal. Un cambio también, pues no menos importante, es sobre todo este dispositivo, que es el que aborda la temática de la digitalización. El primer párrafo se modifica para eliminar la referencia en cuanto a la presentación del folio del CFDI con complemento carta-aporte, y es que básicamente este procedimiento lo que indicaba era que se tenía en un momento dado que declarar el folio
de este CFDI con complemento carta aporte. Entonces, al eliminar esta referencia, desde mi perspectiva, bueno, pues entonces ahora sí ya nos deja más claro que en su caso, cuando exista este documento de transporte, pues deberá ser digitalizado como cualquier otro tipo de documento, obviamente conforme al tipo de tráfico que se esté trasladando la mercancía, que es como se hace hasta el día de hoy, ¿no? En cuanto al tema del registro en el esquema de empresas certificadas o de certificación de empresas, pues básicamente hay un cambio. Sin embargo, esto pues ya desde agosto que tuvo vigencia básicamente el tema de la subcontratación y que se eliminaba este procedimiento para que las empresas, en este caso, pudieran contratar personal, salvo ciertas excepciones, pues evidentemente al dejar de tener vigencia este esquema, pues las empresas, una vez que hayan realizado esas modificaciones, pues tenían que presentar en particular un aviso, en este caso en términos de la 721. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Bueno, pues que ya de manera clara se especifica que se va a tener que presentar, en este caso, un escrito libre que cumpla con la ficha de trámite 22, en donde vamos a esperar, bueno, qué dice ese anexo 2, ¿no? Cuáles son los requisitos que se tienen que cumplir para, en un momento dado, pues, hacer mención de que ya se están cumpliendo las obligaciones de acuerdo como nos hayan otorgado esa autorización, dependiendo evidentemente de la modalidad, ¿no? Porque cuando hablábamos del registro del esquema de certificación de empresa, pues no solo estamos hablando de la certificación en materia de IBJEPS con los 3 de sus rubros, sino que también incluye las modalidades del operador económico autorizado, así como del socio comercial certificado. También, pues, otra parte importante, básicamente, tiene que ver con lo que les decía el anexo 13, que prácticamente aquí, como les comenté anteriormente, teníamos el anexo 2, ahora es el 13, y es el que contempla, como les digo, las multas y cantidades actualizadas, que, como les digo, ahora la disposición, la 111, pues dice que son de manera indicativa. Esas son las más representativas, no todas tuvieron un cambio, pero sabemos que son las más importantes dentro de la operación. La primera, pues, la relacionada con el tema del acuse de valor, en donde, bueno, pues ya estaremos identificando esta multa, donde la mínima es de 26,160 pesos. También, pues, hay otra multa por ahí relacionada con la transportación de la mercancía, que aumentó a 2,070 pesos la mínima, y también, pues, el tema de la omisión o presentación extemporánea de documentos, que también se utiliza mucho en la práctica, cuando, pues, la autoridad no te recibe un documento, te dice, bueno, preséntamelo con las correcciones, lo presentas con las correcciones, bueno, pues hay una multa aquí que aumentó la mínima a 4,260 pesos, entonces ahí vemos unos porcentajes de aumento, en este caso, de estas sanciones económicas. Otra parte importante, sobre todo en las cuotas del impuesto especial sobre productos y servicios, si bien es cierto, cuando se publica la reforma de la ley del IEPS, no vemos estos cambios. Estas cuotas se actualizan en otra publicación, y evidentemente esto deriva del factor de actualización. Hay un procedimiento que se realiza para poder actualizar estas cuotas año con año. Entonces, básicamente, pues aquí identificamos aquellas que van a corresponder al 2022. Entonces, bueno, pues para aquellos que fuman, pues van a pagar más IEPS. Para aquellos que les gustan las bebidas saborizadas, pues también van a pagar más IEPS. Y bueno, pues también en el caso de los combustibles, sabemos que en la práctica se aplican 3 modalidades de cuotas en el combustible. Entonces, bueno, pues aquí también aumentaron estas
cuotas para los combustibles, dependiendo del tipo, en este caso, que sea. Entonces, esta parte también es importante tomarla en consideración. Evidentemente, también hubo una actualización al anexo 19 de la resolución miscelánea fiscal. Y como ustedes saben, este dispositivo, bueno, pues lo utilizamos mucho porque, pues, viene ya cuáles son las contraprestaciones que vamos a tener que realizar para el próximo año. Yo solamente aquí puse algunas, pero pues no sé, quien realice trámites ante la Secretaría de Salud, ante SADER, ante, en este caso, la Semarnat, pues va a tener que verificar todas estas cuotas que en este caso hayan sido actualizadas, ¿no? Entonces aquí les pongo de manera específica para el registro de despacho de mercancías, el incremento que hubo, y para lo que viene siendo el registro en el esquema de certificación de empresas, pues vamos a tener que pagar un 7.3% adicional. Y también en el caso del artículo 49, pues de la Ley Federal de Derechos, fue actualizado a través de este anexo 19, entonces vamos a tener que pagar más DTA, ¿no? Entonces, esto también es importante que lo consideren, sobre todo en sus importaciones, en ese caso temporales, en el caso de alguna exportación, que también lo tomen en consideración. En los retornos, pues no les digo, porque ustedes ya saben que se declaran en forma de pago 9, que es exento, sobre todo en el caso de los RT. Hubo un cambio también en las actualizaciones de esta tarifa progresiva que establece la determinación del impuesto especial, perdón, del impuesto sobre automóviles nuevos. Entonces también esta se publicó el día de ayer, también para que la consideren, ¿no? Pues esto, como les digo, año con año se van actualizando. En cuanto al tema de la resolución miscelánea fiscal, primero es importante considerar pues algunos puntos, ¿no? Vimos que de entrada, pues, el 24 se da a conocer las reglas generales de comercio exterior, y ya teníamos plenamente identificado que para efectos aduaneros, es decir, de la declaración del folio fiscal del CFDI con complemento carta aporte, bueno, pues esta obligación va a ser exigible a partir del 31 de marzo del 2022, ¿no? Sin embargo, en ese mismo día, ya por la tarde, se da a conocer este comunicado por parte del SAT. De entrada, pues obviamente también estábamos esperando la famosa prórroga en materia fiscal, porque pues es la que establece la base normativa de todo este procedimiento de utilizar el CFDI con el complemento carta aporte. Y bueno, pues además de darnos ahí unas explicaciones, creo que la parte sustantiva pues era que se había establecido también un periodo de prueba o etapa de prueba, el cual, si bien es cierto, iba a entrar en vigor estas disposiciones, pues evidentemente lo que se señalaba es que iba a poder ser declarado esta información, y que en un momento dado la autoridad no iba a imponer multas o en su caso sanciones. Estos términos, pues evidentemente son importantes porque, pues en principio habla de multas y sanciones, ¿no? Uno puede decir, oye, pues es que una sanción, pues es una multa, ¿no? Pues vamos a ver, pues que el género, pues son las sanciones, y las sanciones, pues existen de diferentes tipos, ¿no? Una multa económica, esa es una en particular, pero cuando hablamos de sanciones, o sea, por el hecho de restringirme, por ejemplo, sellos digitales, porque también estaba uno de estas causales, pues evidentemente ahí entra la parte de las sanciones, ¿no? La sanción habla de manera genérica. Y también se establecía una facilidad en cuanto a que si se utilizaban vehículos de carga ligera para transitar por un tramo
de 30 kilómetros, pues no iba a ser obligatorio el complemento carta aporte. Entonces, esta parte es importante porque en principio hablaba del complemento carta aporte, no decía acerca del CFDI, sino solamente el complemento carta aporte, ¿no? Que evidentemente sabemos que es parte integral del CFDI, pero hacía referencia específicamente al complemento carta aporte. Obviamente tampoco sabíamos en un momento dado, en este momento, se iban a dar a conocer pues, la resolución miscelánea fiscal para el 2022, porque el año pasado se había publicado el 29 de diciembre, y bueno, pues en esta ocasión se da a conocer el 27 de diciembre. Sabíamos que iban a cambiar las reglas porque les decía hace un momento que en particular en la regla 2412 de las generales de comercio exterior y la 3133 y otras disposiciones que también hacen mención sobre ese tema, venían diferentes los numerales. Entonces decíamos, bueno, pues de entrada tiene que cambiar la estructura. Y fue en este caso que se publica esta nueva sección de la 277 y trae evidentemente unos cambios importantes. De primero, sabemos que en la publicación inicial de todo este tema, pues era la regla 271. Posteriormente, pues ya saben, el tema de que no era tan claro, pues, ¿qué sucedió? Que se reforma la 2719 y adicionalmente se incorporan otras disposiciones desde la 27151 hasta la 27157. Entonces ya teníamos 8 disposiciones que trataban acerca de la utilización del CFDI con complemento carta aporte y sin complemento, porque también venían ahí unas facilidades. Entonces, ¿qué sucede con esta nueva resolución miscelánea fiscal para el 2022? Bueno, pues que adicionan otras 2 disposiciones y ahorita lo vamos a ver de manera general. Entonces, esta parte es importante porque aquí en este dispositivo pues, se establece con claridad pues, que el uso del CFDI con complemento carta aporte pues, es aplicable a partir del 1 del 2022. ¿Cuál es uno de los aspectos importantes, sobre todo siempre, pues es la parte de las infracciones y de las sanciones? Y de manera específica, lo que menciona el segundo párrafo es que para efectos de 2 infracciones, porque en el caso del 84, fracción cuarta, inciso del Código Fiscal de la Federación, aborda el tema cuando se realiza el CFDI sin complemento carta aporte y de manera particular el artículo 103, fracción 22, aborda el tema de la presunción de contrabando cuando en el traslado de la mercancía no se cuenta con el CFDI con complemento carta aporte. Entonces, esta parte es importante porque acota básicamente el tema de las sanciones, o sea, no lo deja general, como en su caso lo estuvo lo que viene siendo la tercera resolución de modificaciones, que también había una fase de pruebas durante todo el periodo de diciembre, que también en la cuarta resolución de modificaciones, pues esto había quedado eliminado y se extendió pues hasta el 1 de enero del 2022, pero bueno, ya tenemos unas nuevas disposiciones que establecen supuestos distintos y esa parte es la que debe en este caso analizarse. De manera específica, comento aquí los puntos siguientes, ¿no? Aquí les puse, obviamente, las nuevas disposiciones, desde la regla 2771 hasta la regla 27712, y en por lo menos las primeras 8 disposiciones se mantienen en los mismos supuestos. Es decir, no hay un cambio sustantivo en las primeras 8, ¿no? Es decir, hasta la regla 2778, salvo en el caso de las empresas de servicio de paquetería y mensajería, que sí hubo unos cambios importantes, sobre todo cuando llevan a cabo el traslado de mercancías que no contiene valor, ¿no?
y específicamente hace referencia, por ejemplo, a los estados de cuenta, a los recibos de teléfono, etcétera, ¿no? Esa parte es básicamente lo que contiene. Sin embargo, se maneja en términos generales que puede utilizarse un CFDI de ingreso con complemento carta aporte o en su caso el CFDI de traslado con complemento carta aporte. Esto ya después, en otra ocasión, pues lo abundaremos más detallado. Les digo, en términos generales se mantienen la redacción de estos supuestos y los novedosos básicamente sería de manera específica el relacionado con los transportistas residentes en el extranjero, es decir, que sean extranjeros o que sean empresas que se hayan constituido conforme a la legislación extranjera y que evidentemente no cuenten con establecimiento permanente en territorio nacional. Entonces, de entrada, si se contratan los servicios de un transportista extranjero, pues obviamente te establece unas salvedades que deben de cumplirse, porque te menciona que ese transportista pues debe de extranjero, se entiende en términos de la regla 245 de las reglas generales de comercio exterior, y básicamente este dispositivo es el que aborda que debe de estar registrado ante la autoridad para efectos de obtener el código alfanumérico armonizado del transportista. Es decir, ese transportista extranjero sabemos que tiene que estar registrado porque al momento de, en este caso, de presentar lo que es el formato DODA o en el caso del dispositivo PITA, se exige en el procedimiento de transmisión de la información lo que viene siendo el famoso CAT. Y por ende también se establece que estos tipos de empresas pues van a acreditar obviamente el traslado con la documentación aduanera o pues de transporte. Te dice que van a acreditar en términos del 146 de la ley aduanera. Entonces este 146 de la ley aduanera es el que hace mención sobre estos documentos que sirven no solamente para amparar la legal estancia y tenencia de las mercancías, sino también la circulación. Adicionalmente, bueno, pues se incorpora la regla 27710 y esta específicamente habla del tema de los prestadores de servicio, pero para efectos de exportación. Y también pues hace mención de que se trate de mercancías nacionales o nacionalizadas. Entonces, eso es un tema muy importante porque no lo deja abierto a, por ejemplo, qué tal si son mercancías de procedencia extranjera, ¿no? En el caso de mercancías que están importadas temporalmente. Entonces, básicamente esta disposición, la regla 27710, pues es muy particular. Y también, bueno, pues al contratar la prestación de un servicio de transporte internacional, pues se debe emitir un CFE ingreso con complemento carta aporte. Solamente se establece una excepción de que cuando haya un cambio en la unidad, bueno, pues se podrá presentar un CFDI de traslado. Sin embargo, es un tema también importante que debe de estar relacionado, es decir, debe estar vinculado con el CFDI de ingreso. Se adiciona la regla 27711, que esta pues habla también en el caso de los propietarios, poseedores o tenedores de estas mercancías y que pues realicen ese traslado con unidades propias o con medios propios. Es decir, hay empresas exportadoras que tienen sus propias unidades y que van a utilizar esas unidades, esos vehículos para poder llevar a cabo la exportación de sus productos. Y en ese sentido, ya de hecho se había comentado que es factible presentar un CFDI en un momento dado de ingreso, incluyendo el complemento de comercio exterior y el complemento carta aporte, pero bueno, pues aquí hace mención de que podrá utilizarse el CFDI de traslado y en su caso el CFDI de ingreso con carta aporte cuando hay un cambio, es decir, yo puedo hacer el traslado hasta
la aduana y ya en el que va a modular para exportación, pues es otro vehículo que contraté y bueno, pues en ese sentido se precisa que el último vehículo que se utilice para efectos de llevar a cabo el despacho conforme a las disposiciones, ¿no? En particular la 2412, pues es el que se tendría en un momento dado que declarar, ¿no? Ya para efectos de aduanas, ¿no? Pero en términos generales, pues esta es otra precisión que se hizo y creo que una de las más importantes que esta, pues sí nos aclara un poco más el panorama con respecto del comunicado 84 que emitió, de hecho lo emitió la Secretaría de Hacienda en decreto público, se publicó en el área de prensa de la Secretaría de Hacienda y también obviamente por redes sociales. Y esto, bueno, pues aquí nos precisa más información porque evidentemente pues hay un reglamento específico que es el que aborda el tema del transporte que transite por zonas de jurisdicción federal y aquí de manera particular, bueno, pues nos habla del autotransporte, o sea, que se lleva a cabo el autotransporte de mercancías con vehículos ligeros de carga, incluyendo los remolques. Y ojo, esta parte es bien importante, que tenga características menores a un camión tipo C2. Y aquí, bueno, pues, ¿qué es un camión tipo C2? ¿No? Entonces, tenemos que buscar, porque nos hace referencia, que es en términos de la norma 12 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en donde establece en esta norma oficial mexicana, pues, los pesos y dimensiones máximas que un vehículo, en este caso, puede trasladar. Y nos establece particularidades porque también sabemos que a veces los vehículos pues se modifican, ¿no? Vienen acorazados, vienen alargados, ¿no? Para poder soportar más mercancía y aquí lo que señala, bueno, pues que esto cumpla con este tipo de unidades, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, se establece en esta nomenclatura que es un camión tipo C2 y pues ya te dice el número de ejes que va a tener, en su caso el número de llantas que debe tener, por lo tanto, pues lo que indica es que sean menores a estas características que establece. Y bueno, pues aquí se entenderá que no transita por tramos de jurisdicción federal, siempre que en su trayecto, pues la longitud del tramo federal que se ha utilizado no exceda de los 30 kilómetros. Solamente les comento aquí un caso muy particular que vamos a suponer que es una empresa que está a 1 kilómetro, en este caso de alguna aduana fronteriza. Entonces, no por el hecho de que esté cerca de la aduana, diga, pues sabes qué, como yo no excedo esos 30 kilómetros, pues yo no voy a cumplir con la emisión de este documento. Y esto no es así, porque aquí debemos de atender a lo que establecen estas disposiciones de la regla 2414 y la regla 3133, que solamente establecen una excepción para lo que viene siendo la regla 2779, que es la de transportes extranjeros. Por lo tanto, si son operaciones de importación y exportación, aun cuando sean unidades menores a esas características de un tipo camión C2, para efectos de aduanas, pues tendrás que cumplirse con la emisión ya sea del CFDI de ingreso con complemento carta aporte o en su caso del CFDI de traslado con el complemento carta aporte. Bueno, ya para finalizar y dar la oportunidad a la maestra Jocelyn, ¿no? Porque si no aquí me voy a agarrar todo el tiempo. Hay otra parte ahí importante en relación con las exportaciones definitivas cuando se realicen, en este caso, a título gratuito o que en un momento dado no exista enajenación. Como ustedes saben, en la reforma del 2020 que iba a ser aplicada en el 2021, pues no era tan clara, ¿no? Se establecían ahí unas discrepancias porque
pues señalaba que quienes exportaran debían solicitar, lo cual pues obviamente había una incongruencia. Sin embargo, bueno, pues como una mejor práctica de cumplimiento y aparte porque ya los lineamientos, sobre todo del CFDI con complemento de comercio exterior, establecen la posibilidad de que se indique que se puede aplicar un tipo de traslado, dependiendo de las opciones que se manejen. Y bueno, pues ahora con esta reforma, pues ya nos deja claro que, como les digo, quienes realicen operaciones donde no exista enajenación en esas exportaciones o que en un momento dado estas sean a título gratuito, es decir, alguna donación, algún envío de muestras, etcétera, en donde sí hay transmisión de la propiedad, normalmente pues estas operaciones se regulan bajo dos reglas. Por un lado, tenemos el caso de la miscelánea fiscal en la 27119, que antes era la 27122, bueno, pues se modifica a la 27119 y pues básicamente queda en los mismos términos de operaciones que se realicen con clave de pedimento A1. Y en el caso de la regla 3138, que esa de manera muy particular pues aborda el tema de las exportaciones definitivas que se realicen con clave de pedimento A1, pero que exista enajenación en términos del 14 del Código Fiscal de la Federación. En ese sentido, pues tenemos dos disposiciones. Primero la 27119 y la regla 3138 relacionada con las disposiciones del comercio exterior. Entonces, de entrada, pues ya hay más claridad sobre la aplicación de este tema. Solamente, bueno, pues también faltaría que algunos lineamientos se actualicen y sobre todo yo creo que también vamos a requerir que sean actualizados esos catálogos, en este caso del SAT, ¿no? Por lo tanto, pues hay que estar muy pendientes de las novedades que van a conocer en el portal. Hasta aquí me voy a quedar por cuestiones de tiempo y ya en otra ocasión, que sabemos que vamos a tener muchos trueques para el próximo año, abordaremos otros temas también interesantes. No, si hay espacio al final, pues igual comento algunos puntos de los anteproyectos. Pero esos son creo que los cambios más relevantes para efectos de comercio exterior y que también tienen un impacto en la parte fiscal. Muchas gracias. Al contrario, a ti, Richard, de verdad que como siempre, nos dejaste picados, ¿no? Como ven, a Ricardo le dejamos en el mayor tiempo, porque pues aventó a hacer un análisis de los puntos más relevantes respecto a estas reglas y seguramente yo creo que si te vas por algunos apartados en específico, te puedo echar una charla de 1 hora por tema.